te preocupes, Ok. ya lo puse a grabar. Ya está grabando, se supone. Miran ustedes la señal, ¿verdad? Ok. Bueno, Sí, sí se entonces, ve. perfecto, muchas gracias. Regreso al punto. El punto es que ya en la actualidad y desde hace mucho tiempo, de hecho, ya hace varias décadas, no se puede hablar de las políticas públicas sin tener de trasfondo una sólida formación científica. Y ese es el centro de la conversación de esta tarde. Para ello, quiero comenzar, yo les voy a pasar el paper de donde tomé este diagrama porque me pareció cuando hice mi revisión y ojo, miren dónde empecé yo, partiendo de una revisión del conocimiento ya existente sobre la pregunta que la doctora Ágreda me planteó, ¿verdad? Para esta tarde. Y esto es fundamental, colegas, porque ninguno de nosotros estamos para inventarnos el agua azucarada. El punto de partida de la buena formulación de política pública, de la capacidad de análisis, de la capacidad de implementar y la capacidad de reflexión que pueda haber sobre los distintos temas que nos preocupan, parte de reconocer el enorme bagaje que se va acumulando generación tras generación en estos temas. Entonces, yo estoy recurriendo aquí a un paper yo les voy a compartir porque están ahí los nombres de las autoras, pero que me permite a mí partir contestar, digamos, rápidamente la pregunta de esta tarde y después desarrollarla. Y la primera es lo que les mencionaba, no podemos concebir las políticas públicas al margen o fuera de la gestión del conocimiento y al margen o fuera sobre todo del desarrollo de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. Tal vez hay aquí en este diagrama un faltante, pero yo lo voy a cubrir en el resto de la presentación y que tiene que ver que junto con las ciencias sociales, entendidas estas en su concepto más amplio, ¿verdad? Como las distintas disciplinas que se ocupan de entender y explicar los fenómenos sociales y sus transformaciones, que involucra una gama muy amplia de disciplinas científicas, entre ellas las ciencias políticas, que se ocupan sobre los problemas del poder, ¿verdad? Antes que de los problemas del bienestar, en mi opinión, las ciencias políticas se ocupan de comprender el poder y las dinámicas de poder en las sociedades que nos llevan a entender por qué distintos grupos sociales pueden expresar y tener dinámicas, incluso dinámicas de bienestar, en el caso de los temas de desarrollo tan diferenciadas. Y las otras grandes áreas de las disciplinas científicas que son importantes en la comprensión de las políticas públicas son las ciencias de la administración. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no son un campo estrictamente teórico del conocimiento, son un campo eminentemente aplicativo. De hecho, se les denomina el campo de las ciencias del Estado en acción. Es decir, la política pública existe en la medida que hay un ejecutor, alguien que las transforma de un discurso político, de un discurso del poder, en un conjunto de intervenciones que dinamizadas desde el Estado, por medio incluso de otros actores de la sociedad, nos permite intervenir en algún problema concreto. Y un problema concreto que tiene que tener como definición fundamental que tiene que ser de interés público. Es decir, es un problema que recoge desafíos, situaciones, dinámicas de la sociedad que afectan al colectivo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, estos elementos, estas tres grandes áreas del conocimiento científico,
ciencias sociales, ciencias políticas y ciencias de la administración son el basamento para poder incursionar en lo que se llama las ciencias del Estado en acción, que son las políticas públicas. Por supuesto, esto no excluye para nada a las ciencias naturales, ¿verdad? En esta dinámica. Sin embargo, digamos que todo el andamiaje teórico, conceptual e instrumental para el análisis y formulación de políticas públicas tiene su fundamento en estas ciencias. Y las ciencias ambientales pues entran en un elemento que es muy importante, ¿verdad? En ciertos temas, en ciertos asuntos de interés público, en donde también es necesario fundamental este conocimiento, posiblemente para políticas pues, más específicas, más especializadas. Entonces, esto es tal vez el punto de partida. Primero, no podemos pensar las políticas públicas sin pensar en la ciencia, ¿verdad? Y sin pensar en el método científico como el punto de partida para comprender este universo del conocimiento. Y segundo, su vínculo inherente y muy estrecho, no solo con la ciencia política, porque al final las políticas públicas es uno de los formatos en los que se expresa el poder y las luchas de poder en una sociedad, pero también con su sombrilla o paraguas más amplio, que son las ciencias sociales en su conjunto, y las ciencias naturales por el otro lado, y las ciencias de la administración. Aquí podemos ver en este cuadro que se diferencian, digamos, en gradientes o en nivel de especialidad estos campos del conocimiento. Las ciencias sociales que se dedican a estudiar y a explicar e interpretar los grandes fenómenos sociales de las civilizaciones, ¿verdad? Humanas. La ciencia política que se centra en un aspecto, en un objeto de estudio más acotado, que tiene que ver con el conocimiento de los procesos de las políticas y de lo político y cómo esta dinámica genera desde una configuración social y económica dada hasta formas de intervenir y accionar en esa misma realidad. Y un derivado que son las políticas públicas, que es un campo más específico que se centra en esa acción y decisión que desde el Estado se conduce para poder resolver problemas que se han definido como de carácter público. Y cuando se definen como de carácter público son aquellas decisiones que emanan por un lado de los entes que tienen el poder formal y el poder real frecuentemente en una sociedad, a veces no son los mismos, pero también de aquellos problemas que ese Estado y ese ente que controla el poder y las decisiones ha priorizado, ha definido como un problema sujeto o que debería ser sujeto de una intervención pública. Esto lo vamos a tratar más adelante, no se preocupen, pero esos son como los niveles de diferenciación del objeto de estudio de estas ciencias y estas disciplinas que están totalmente emparentadas entre sí. Y las ciencias de la administración que estudiarían y su objeto de estudio estaría vinculado con ese instrumental organizacional que se configura para poder realizar en la vida real, en la práctica, esas decisiones que se toman desde el poder. Por eso es que no podemos como dividir, ¿verdad? O separar estas, sino son ramas de las ciencias sociales que están profundamente imbricadas para poder entender. Y hacemos uso, de hecho, los que somos analistas de políticas públicas, un uso continuo y constante y muchas veces muy ecléctico, ¿verdad? De estas distintas disciplinas para poder abordar, comprender y transformar el objeto de estudio o el objeto de análisis. ¿Cómo se estudian? Bueno, las ciencias sociales estudian los problemas de la sociedad, los fenómenos sociales, a partir del desarrollo de teorías, ¿sí? Ese es de buscar una hipótesis explicativa y de desarrollar marcos teóricos que permitan comprender
el objeto y sus interrelaciones, sus causales proximales, distales, sus factores estructurales, los actores que juegan en ellas, etc. Entonces, mucho del bagaje de las ciencias sociales y su instrumental se utiliza en el análisis de políticas públicas, porque si bien está orientada a problemas específicos y concretos de lo que se llama la cuestión pública o los asuntos públicos, estas herramientas y estas teorías permiten, ¿verdad?, aproximarse a ese problema de una manera más sistemática y más comprensiva que la que permitiría el simple abordaje empírico de un problema a nivel observacional. En el caso de las ciencias políticas, pues hay yo ya usé la palabra empírica, justamente hay un aterrizaje mayor, ¿verdad? Es decir, se trasciende de la formulación de teorías y de marcos metodológicos e instrumentales comprensivos a metodologías más específicas y marcos conceptuales más específicos que se combinan con evidencia empírica y que permiten, por un lado, desarrollar conocimiento, profundizar conocimiento, pero también generar derivaciones de ese conocimiento que nos permiten profundizar en aspectos cada vez más específicos de la forma, digamos, en que se organiza una sociedad para poder coexistir, funcionar y conducirse en un marco de relativo acuerdo, lo voy a llamar en este momento. Entonces, la importancia que tienen las ciencias políticas para las políticas públicas es fundamental. ¿Por qué? Porque se pueden tener políticas públicas, por ejemplo, en sistemas de gobierno muy distintos, pero todas tienen instrumental de política pública, ¿verdad? Todas toman decisiones sobre asuntos públicos y posiblemente varían las formas de resolverlo, pero también varían las formas de decidir dependiendo del sistema político de una sociedad. Tiene que ver con temas de poderes reales, poderes formales e instrumentos, ¿verdad? Como por ejemplo los partidos políticos y el papel que estos juegan en ir configurando cuáles son esos temas que en una sociedad se van a considerar asuntos públicos. Porque una sociedad puede tener X o infinita gama de problemas y las personas pueden tener infinita gama de situaciones, pero no todas necesariamente llegan a constituir problemas que se denominen de asuntos públicos y que por ende requieran una decisión y una intervención estatal o de carácter, digamos, impulsado por el Estado, aunque no sea implementado por el Estado, pero que requiera esa intervención. Entonces, cada nivel, digamos, de estos campos es crecientemente específico, es crecientemente especializado y el tema de las políticas públicas se refiere fundamentalmente a aquellas decisiones que incluyen los asuntos de interés colectivo, pero también las decisiones que se toman desde esos entes que por representación o por algún otro mecanismo han sido designados para conducir a la sociedad. Una empresa puede tener sus políticas, ¿sí? Esto no las convierte en políticas públicas, a menos que el Estado asuma esa política institucional o esa forma, digamos, privada o particular de tomar decisiones o intervenir en un tema como su forma de hacer las cosas. Por ejemplo, que es lo que ocurrió en las décadas, digamos, del 90, incluso hasta ahora, con el consenso de Washington, y en todo se tomaron muchos elementos de lo que son prácticas privadas, prácticas empresariales que se adoptaron a nivel de lo público para tomar decisiones, para priorizar, para definir en qué va a haber. Entonces, esas diferencias entre lo que es una política pública tiene que tener también un instrumental de análisis y de desarrollo específico. Y allí van entrando otro tipo de técnicas, ¿verdad? Que
que espero podemos conversar un poco al respecto, en donde el conocimiento deja de ser crecientemente teórico, ¿verdad? La primacía del mismo para aplicar la teoría, ¿sí? Son campos aplicativos del desarrollo del conocimiento. ¿Y para qué nos sirve utilizar digamos, estos marcos analíticos? Pues las ciencias sociales nos ayudan a entender los grandes problemas y sus génesis, ¿sí? La ciencia política pues nos ayuda a comprender la dinámica de interacción entre grupos humanos, ¿verdad? Y esto, que bueno, por lo menos en mi corriente de pensamiento, evidentemente el objeto fundamental de estudio es la lucha por el poder, ¿verdad? Por el control, el poder, el dominio sobre los grupos humanos y los recursos. Y las políticas públicas están enfocadas fundamentalmente a la búsqueda de solucionar problemas de la sociedad. Esos son como los tres niveles en que estos tres están interconectados, pero se diferencian a la vez. Entonces, como ya les decía, las políticas públicas son una interfase. Si ustedes tuvieran un diagrama de Venn, allí encontrarían las políticas públicas entre la ciencia política y las ciencias de la administración, que a su vez también tiene una rama pública y una rama privada. Entonces, las políticas públicas serían una conjunción entre la ciencia política y las ciencias de la administración pública. Este es un área, digamos, del desarrollo de la ciencia política que entró bastante más tardíamente en la reflexión de las ciencias sociales. Y una de las razones fundamentales tiene que ver con la manera en que se concibió inicialmente cuando se construye, digamos, todo lo que llamaríamos ahora el constructo de lo que es el Estado moderno y las funciones que tenía que tener el Estado moderno, se van desarrollando lentamente a lo largo de varios siglos y es hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Cuando se crea, digamos, como un interés adicional en el campo de las ciencias sociales por poder hacer funcionar esa visión y ese gran planteamiento que fue la construcción del estado de bienestar, ¿sí? Eh, entonces estamos hablando de una disciplina que como tal empezó hace 70 años, 80 años más o menos en el mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes, bueno, me imagino que ya vieron todo el tema del Estado, o lo están viendo o lo van a ver en sus cursos, cuando se crea el Estado moderno, ¿verdad? Sus funciones principales están relacionadas con el control del territorio y la población, ¿sí? Que es un poco lo que definimos como la preservación de la soberanía, ¿verdad? La creación de la identidad, de una población que a veces o venía de ser fragmentada en múltiples etnias, múltiples culturas, etcétera, y se articula en un territorio y con una población determinada. Entonces, la construcción de la identidad como otro elemento fundamental, el ejercicio de la violencia y de los instrumentos de la violencia, ¿verdad? Para el control era otra función fundamental de ese Estado moderno, y sobre todo el de crear condiciones para el desarrollo del capitalismo, especialmente a partir de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Entonces, en ese entonces y por alrededor de 50 años, y vamos desde la revolución finales de 1871 en adelante hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de un periodo de más o menos 60 años en el cual las funciones fundamentales del Estado estaban ajenas o eran limitadas en función de resolver las grandes preocupaciones y problemas de la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa con las dos guerras? Porque de hecho no es solo la Segunda Guerra Mundial, sino este es un proceso que se va dando gradualmente desde la propia revolución industrial, cuando los trabajadores que habían salido del campo para transformarse en obreros industriales, especialmente en la Inglaterra
finales del siglo XIX, y de ahí se dispersó al resto del mundo que ahora llamamos desarrollado, empezaron a exigir mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, y que alguien se preocupara en inicio, los dueños de los medios de producción, los empresarios, de garantizarles o de aportar para su salud, para el cuidado de su salud y la protección, ¿verdad?, de su capacidad propia de trabajar. En esos procesos que se dan a finales del siglo XIX, empieza a cuajar una idea que es fundamental y que donde deviene posteriormente lo que se configuró como estado de bienestar, que fue el surgimiento del seguro social. El seguro social en Alemania en más o menos 1873, y que marca fundamentalmente un papel nuevo para ese Estado que hasta entonces había estado preocupado de la soberanía, que había sido gendarme y que había sido facilitador de desarrollo del capitalismo. Entonces, ¿cuál es esa cuarta función, por decirlo así, que este desarrollo histórico que fue el seguro social le da con mucha fuerza al Estado moderno? Y es la preocupación por los asuntos que preocupan a los pobladores, que preocupan a los ciudadanos, particularmente lo que tiene que ver con su situación social, la situación económica en términos de las condiciones del empleo, los niveles del ingreso y las condiciones para trabajar y, perdón, para vivir, ¿verdad? Las condiciones de vida y donde se reproducía su familia. Entonces, el tener que asumir estas nuevas responsabilidades que empezaron en el campo de la salud principalmente, desafió a los aparatos institucionales para transformarse, y por eso la ciencia de la administración pública es el otro ámbito fundamental del conocimiento en esto, porque obligó a un aparato burocrático que estaba preparado para otras cosas a reconfigurarse también para asumir responsabilidades sobre la salud, sobre el empleo, sobre el bienestar de la niñez, en particular en estos periodos iniciales, ¿verdad?, de la revolución industrial. Cuando pasan a la Primera Guerra Mundial, después la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial a continuación, ustedes recordarán, y disculpen que les haga un poco de historia, pero comprender por qué el Estado se metió a hacer otras cosas es importante para entender cómo surge la disciplina o el área del conocimiento de las políticas públicas. Surge porque después de la guerra pues quedó devastado, ¿verdad? Europa, las economías estaban por los suelos, pero se había perdido población, se habían perdido capacidades, se había perdido vidas, obviamente, en gran magnitud, y era necesario reconstruir esas sociedades. Y es en ese contexto que surge el planteamiento, nuevamente es en Inglaterra, de la importancia de que el Estado, ¿verdad? El Estado en los países asumiera una responsabilidad mayor en asegurar que esos ciudadanos, que esas personas no solo iban a poder tener mejores condiciones para salir adelante en la posguerra, sino se iban a poder recuperar para insertarse nuevamente adecuadamente en la actividad económica y volver a hacer prosperar la economía. Y tercero, también un factor ideológico en esto era la preocupación que había, y esto desde un poco antes, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, de que ideologías, ¿verdad?, que no eran consideradas en Europa Occidental como bienvenidas, el socialismo y el comunismo, que estaban en su, digamos, empuje máximo en ese periodo, penetraran en las sociedades. Entonces, una alternativa a esto fue el desarrollo de toda la parte del estado de bienestar que está dedicado a la realización de mejores condiciones de vida y de trabajo para las personas. Este planteamiento que ustedes pueden revisarlo, ¿verdad? Si leen un poco
de la literatura del surgimiento de la seguridad social en el mundo, está anclado en un informe que les recomiendo que lean, que se llama el informe Beveridge, que es un informe que salió en 1941, pero donde claramente se plantea la importancia de extender la protección social y las políticas sociales a toda la población. Si se quiere levantar, ¿verdad?, a la sociedad y la economía, y también defenderla porque así literalmente planteado, de amenazas ideológicas que no eran consideradas como las mejores. ¿Qué obliga todo este imaginario? Y recordemos que cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que pensar no solo en su parte instrumental, sino también en todo ese imaginario, ¿verdad? La ideología detrás de una política pública, y en eso se auxilia de la ciencia política para entender la ideología, para entender el etos social y para entender la génesis, ¿verdad?, que impulsa, ¿verdad?, la formulación de una determinada orientación o decisión. Entonces, el aparato público también tuvo que reconfigurarse, ¿verdad?, la institucionalidad existente para asumir esto. Es así como van surgiendo instituciones como ministerios de salud, secretarías de salud. En la Inglaterra de mediados del siglo XX, el muy conocido Servicio Nacional de Salud, y diferentes formatos que desde el Estado asumen una responsabilidad para solucionar ese gran problema. Entonces hay una dinámica ahí entre el contexto social y económico, el contexto ideológico y la respuesta del Estado, ¿verdad?, y de los que toman las decisiones para enfrentar ese tipo de desafíos. Entonces, el rol tradicional de administrar instituciones y recursos estatales que tenía el Estado antes de la posguerra se va transformando crecientemente y asume estas nuevas responsabilidades. Y antes de eso, pues la verdad es que las políticas públicas se veían simplemente como un resultado, ¿verdad? Un subproducto, un derivado del ejercicio de la política. Entonces, el estudio de eso estaba subsumido en el estudio de la ciencia política, pero no tenía un nivel de desarrollo y de especialidad e instrumental propio. El interés estaba más centrado en el análisis del poder, en el análisis de los actores en ese ejercicio y dinámica del poder, de los operadores institucionales de estos elementos, como los partidos políticos, como ya mencionaba previamente, o desde sectores de la sociedad que ejercían ese contrapeso. Entonces, ese salto que dio el Estado moderno a conjugarse como estado de bienestar es uno de los detonantes del desarrollo de la disciplina de las políticas públicas como tal. ¿Sí? Alguien está levantando la mano, pero no sé, Claudia, cómo prefieres la dinámica. Si no termino Es y tu salón, es tu salón. Ok. Si quieren, jóvenes, yo agradecería que me dejen terminar y después abrimos la plática. Sí, ya voy a terminar la sesión. Entonces, esto cambia también, como les decía, a las ciencias de la administración y de la administración pública en particular, que más se preocupaba de los procesos, es decir, lo que tiene que hacer un burócrata de principio a fin para completar determinado procedimiento o trámite, para exigir dos cosas: un mayor contenido y una diversificación del conocimiento que un administrador público per se, solamente, digamos, formado en estas disciplinas, no necesariamente tiene. ¿A qué me refiero? O sea, manejar un Servicio Nacional de Salud, un Ministerio de Salud, requiere conocimientos de la salud, no solo de la medicina, nuevamente, porque la salud pública es un campo multidisciplinario del saber también, sino requiere de otras disciplinas para su manejo. Igual cualquier ministerio de Estado requiere especialistas sectoriales, le llamamos ahora, que no solo manejan la teoría y el concepto de la política pública, etcétera, que hemos venido planteando hasta ahorita, sino que tienen un conocimiento temático específico que les sirve para darle el contenido a las políticas públicas.
Entonces ahí está, digamos, el salto cualitativo en donde si bien todos tienen un tronco común, que es la ciencia política y la ciencia de la administración, este tronco común se traduce en una especialidad que se llama políticas públicas y dentro de las políticas públicas empiezan a surgir especialidades sectoriales o temáticas. Y ese es el mecanismo de desarrollo que hace, digamos, la diferencia entre alguien que es un administrador público y una persona que es un formulador o que se ocupa de las políticas públicas. Unos miran procesos y los otros miran los contenidos y más importante que solo los contenidos, el cómo traducir esos contenidos en prácticas concretas. Estos son elementos. Ahora, nada de esto se puede lograr si uno no tiene conocimiento. Y por eso el ciclo se cierra. Porque las políticas públicas, si ustedes están en la disciplina del análisis, son un objeto de estudio en sí mismo, ¿sí? Son un resultado que adquiere vida propia y que por ende requiere el conocimiento especializado, pero también el uso de metodologías el método derivadas del método científico, que están basadas también en el conocimiento teórico, en los planteamientos conceptuales, en el análisis de causalidad, pero que también hace uso de recursos empíricos, como el uso de información, ¿verdad? El uso de información cuantitativa, cualitativa, y también otros elementos, digamos que es donde más se separa, por decirlo de alguna manera, de su ciencia madre, que es la ciencia política, que utiliza también un instrumental aplicativo para poder transformar todas esas ideas en, en una forma de aplicarlas. ¿Para qué? Y aquí es muy importante la otra característica en la política pública. La política pública siempre tiene que tener un propósito, ¿sí? O sea, no analizamos ni formulamos política pública por el placer de hacerlo o por llenar la base de datos de CGPlan. Uno hace política pública porque tiene el propósito de crear un momento de transformación y de cambio positivo, cambio favorable en una situación dada que vive la sociedad y que afecta a colectivos humanos. Entonces, esos rasgos distintivos, ¿verdad? Teoría, práctica y propósito transformador son rasgos esenciales de este nuevo campo analítico que es las políticas públicas. Digo nuevo en el sentido de que, como ya les mencionaba, es relativamente nuevo, ¿verdad? Comparado con las ciencias sociales y la ciencia política. Entonces, las políticas públicas se pueden entender tanto desde su génesis, ¿verdad? Desde como decisiones que se toman desde un gobierno o de una instancia de poder sobre un hecho, problema o situación sobre el cual se quiere intervenir, ¿sí? Lo que las convierte en política pública es esta otra característica. Hay un deseo, una presión social o hay una necesidad de intervenir y en principio esa intervención tiene que tener el propósito de mejorar o cambiar favorablemente la situación inicial. Esos elementos son, digamos que, característicos de este campo del conocimiento. Y el segundo es que es un conjunto de propósitos. Esto es una definición más instrumental que no, digamos, no contradice la anterior, sino más bien la complementa, porque son disciplinas aplicativas, ¿sí? Entonces son conjunto de propósitos e instrumentos que confluyen en la definición de una manera de enfrentar una situación. Al final, una política pública es tal si puede decir cómo voy a cambiar las cosas. Si no, es una declaración de intenciones. Es una lista de buenos deseos.
es una compilación de mis sueños o de los sueños de un colectivo, pero que si no tiene ese amarre con el cómo lo hacemos realidad, pues deja mucho que desear en materia de su, digamos, de su calidad, ¿verdad? De contenido de política pública. Entonces, por eso este autor, bastante conocido en el ámbito de la política pública, André Noel Roth, dice que el análisis de las políticas públicas es la ciencia que se ocupa del Estado en acción. Y es una frase que pues a mí me gusta mucho, define mucho de que lo que yo hago, y como ustedes ven, le permite a uno ser otro elemento, transdisciplinar. Es decir, si uno domina el método científico, si uno domina las metodologías de análisis de política pública, realmente puede abordar y analizar distintos temas en política pública porque las herramientas son las mismas y lo que va cambiando, pues obviamente es el tema y ciertamente hay un límite, ¿verdad? Siempre se requiere una cierta especialización de contenido, pero en general es un ámbito transdisciplinar de conocimiento. Transdisciplinar por el objeto de estudio y transdisciplinar por la multiplicidad de herramientas que usa de muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, aquí les estoy resumiendo, ¿verdad? Es una conjunción de múltiples ámbitos: ciencia política, ciencias de la administración, ciencias económicas, ciencias sociales y también ciencias naturales. Hasta ahora, pues no hemos entrado a conocer, ¿qué les diría yo? Por lo menos yo no he entrado en el campo de las ciencias, digamos, que tienen que ver con las ciencias del espacio, por ejemplo, pero no tengo la menor duda de que los planteamientos y conceptos de las disciplinas de la política pública son perfectamente aplicables al examen de esas nuevas áreas, digamos, del conocimiento del universo, en términos de su anclaje con el quehacer de las sociedades, ¿verdad? Así que esto es básicamente digamos, el qué son y cómo se comprenden las políticas públicas como parte del conocimiento, ¿sí? Pero las políticas públicas en acción también utilizan el método científico para poder desarrollarse, para poder formular una política, para poder aplicarla y para poder evaluarla. Entonces, las políticas públicas, entendidas como ciencias en acción, requieren un marco político. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, el marco político en este caso refiere a que las políticas públicas no nacen de individuos, sino nacen de procesos vinculados con el ejercicio del poder, ¿sí? Y del poder público, que en democracias, por ejemplo, garantizamos los ciudadanos a quienes son elegidos con nuestro voto. Y en sociedades autocráticas se les garantiza a aquel grupo que llevó a los actores a administrar el Estado. Pero requiere eso, o sea, el marco político es la conexión de la política pública, lo que la saca de ser una mera técnica, ¿verdad? A ser una cosa muchísimo más compleja es porque es una expresión del ejercicio del poder en un momento dado. Entonces uno debe comprender y por eso se hacen análisis de contexto, ¿verdad? Ya pasando a la instrumentalidad de las políticas públicas, se tienen que hacer análisis de contexto, análisis de coyuntura, análisis de actores, disciplinas o técnicas que ustedes en ciencia política pues dominan ampliamente, son fundamentales cuando uno está pensando y diseñando política pública. Las políticas públicas, siendo ciencia, requieren un marco teórico conceptual. O sea, uno no entra a tratar de resolver un problema de desarrollo en el ambiente, en la economía, en la salud, en la educación, solo basado en la experiencia individual, empírica o incluso colectiva de un grupo. Se parte del conocimiento previo y se aprovecha el conocimiento y los marcos teóricos conceptuales existentes. ¿Para qué? Para lo que se llama plantearse hipótesis de política.
Es decir, si yo puedo entender a partir de la teoría cómo se origina y cuáles son las causas y los determinantes de un determinado problema social que quiero abordar, en esa medida he acortado cientos de años, ¿verdad? De no inventarme el agua azucarada probando cosas que la teoría me dice que no tienen nada que ver con el problema que yo quiero abordar, ¿sí? Entonces, es fundamental en la formulación de política pública tener unos marcos teórico-conceptuales de referencia. Por ejemplo, imagino, no sé si ustedes llevarán los temas de desarrollo, pero siendo que Claudia mencionó los informes de desarrollo humano, pues hay una gama, ¿verdad?, de, de teorías que uno tiene que conocer para poder abordar su objeto de estudio, su objeto de intervención específica. Porque de la forma en que yo me explico el problema y su génesis, de eso depende las soluciones. ¿A qué soluciones voy a preferir o qué soluciones voy a desechar? Entonces es fundamental. Se requiere además un marco institucional para poder operar esas políticas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Siendo esto un problema público, requiere un agente público que decida y que conduzca o que oriente mínimamente el qué hacer en ese tema que se quiere abordar. Entonces, generalmente las políticas públicas, y por eso se llaman públicas, primero porque afectan a un colectivo, pero segundo es porque es el ámbito, digamos, sine qua non de acción de las instituciones públicas, de las instituciones del Estado, que sirven para hacer funcionar y organizan la sociedad. Entonces, sin un marco institucional, o sea, si no hay un ministerio, una secretaría, en nuestro caso, ¿verdad?, que asume esa política, pues podrá ser la política nacional de las mujeres. Pero si no tiene, por ejemplo, un marco institucional, un nido institucional desde donde ésta se desarrolla e impulsa, pues es mucho más difícil pensar que estamos hablando de políticas públicas. Porque hay una característica en esto también, que es la escala de la intervención. Cuando hablamos de los asuntos públicos, estamos hablando generalmente de problemas de los grandes colectivos humanos que integran el Estado-nación, sobre el cual el Estado tiene responsabilidad. ¿Sí? Y requieren un marco instrumental, aplicativo de implementación. ¿A qué me refiero? Bueno, no basta decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr, sino debo poder decir cómo lo voy a hacer. Esto es fundamental. La mayor parte de políticas públicas en nuestro país todavía son de orden declarativo. Pocas definen cómo van a abordar ese problema. Y por el cómo me refiero desde tener estrategia, ¿verdad? En el sentido de decidir cuál es el curso de acción más conveniente, más efectivo, más barato, o que me combina de mejor manera los criterios que yo quiero lograr, hasta poder tener la capacidad de, a partir de esa estrategia, desarrollar los instrumentos de política, se llaman programas, proyectos, planes, nueva institucionalidad que se necesite crear para poder, y recursos. Esto es lo que nos permite a la larga hacer ese tránsito de la declaración de una acción que se quiere hacer a hacerla, ¿sí? En nuestro país este tránsito, y disculpen que haga tanto movimiento con mi cuerpo, pero no quiero que se me duerman a esta hora, es el tránsito de la política pública es tal vez el mayor desafío que tiene nuestra sociedad, ¿verdad? Aquí no voy a hablarme de los problemas de la coyuntura, sino en términos generales, la capacidad de aplicar es una de las grandes pérdidas que tiene el organismo ejecutivo, ¿verdad? Ha perdido esa función ejecutiva en los últimos 20 años severamente. Y debe tener, último, un marco evaluativo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo voy a tener una política pública para reducir la mortalidad materna, automáticamente me obliga a decir, bueno, ¿qué va a reducir? ¿Cómo lo va a medir? ¿Qué meta quiere alcanzar? Para poder estimar después cuánto logré alcanzar con mi implementación y saber si mi estrategia, mi política funcionaron o no. Entonces a eso se refiere el marco evaluativo,
y eso desencadena otro conjunto de instrumentos, ¿verdad? Sistemas de seguimiento, sistemas de monitoreo, sistemas de indicadores, sistemas de evaluación, que recurren nuevamente al punto de partida de esta conversación. Tienen que recurrir al método científico y al conocimiento preexistente que ha acumulado el planeta, las sociedades humanas, para tener parámetros para poder decir mi intervención funcionó o no. Entonces, el circuito de la política pública, así se llama, nos pasa de la idea a la decisión, de la decisión a la planeación, cómo voy a hacer las cosas, y de la planeación a la implementación. Y después de la implementación, nos regresa a la decisión, pero ¿por qué ruta? En teoría, y aquí les estoy hablando de la teoría de la política pública, en teoría nos regresa al mundo de la decisión a partir de evaluar lo que logramos o lo que no logramos y con un determinado esfuerzo. Entonces, a lo largo de todo ese circuito que va desde la decisión hasta la evaluación, estamos constantemente acudiendo al conocimiento científico, a los instrumentos y metodologías de la ciencia, estudios de caso, casos y controles, revisiones, entrevistas a profundidad, porque hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Todo eso que ustedes miran en ciencias sociales y seguro en ciencia política, pues los que hacemos análisis de política pública lo usamos todos los días, son nuestros machetes de trabajo. Entonces, por eso les decía yo que me costaba mucho imaginarme la discusión de política pública y de conocimiento disociada, porque una no existe sin la otra, ¿verdad? El que no utiliza el conocimiento y los métodos, el método científico en la política pública, lo que está haciendo es ejercicio del poder político y de la narrativa de la ciencia política, del discurso, para poder vender una idea o plantear una ideología o desarrollar un nuevo pulso de poder. Pero eso no lo convierte en política pública. Entonces, el desarrollar análisis de política pública e implementación de política pública tiene que ver con construir y evaluar las mejores opciones para enfrentar problemas públicos. Y por eso requiere implementar la metodología científica y los conocimientos tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales a lo largo del proceso, porque si no, no cumplimos el propósito de corregir o mejorar un problema diario, un problema dado. Entonces, estamos hablando de una disciplina totalmente científica, una disciplina incluso que desarrolla investigación, es decir, es capaz de crear conocimiento nuevo, no solo aplicarlo, aunque su finalidad última siempre sea la aplicación. ¿Cuál es, digamos, que el propósito último de la disciplina o de esta área de conocimiento? Es quitarle la discrecionalidad que tiene el poder, ¿sí? Y darle mayor racionalidad. Por eso cuando hablamos de políticas basadas en evidencia, estamos hablando de esa capacidad de poder utilizar el conocimiento en distintos campos para poder fundamentar nuestras decisiones que van a afectar las vidas de una población en su conjunto y los recursos que nosotros tributamos a una sociedad y a un Estado. Entonces, el final, digamos, mecanismo es para quitarle la discrecionalidad que es natural del poder, del ejercicio del poder político, a las decisiones de Estado. ¿Por qué? Porque las repercusiones de cada decisión que se toma o se deja de tomar en un gobierno, en un Estado, tienen consecuencias sobre la vida de todos los ciudadanos. Entonces, al final, es una ciencia muy racional, muy pragmática, pero que hace uso de, como les decía, de un amplio bagaje de conocimiento. Y ya para ir cerrando, la situamos como un ámbito, ¿verdad?, en donde aprovecha, es una ciencia transdisciplinar que aprovecha los conocimientos de múltiples disciplinas
y el método científico para poder realizar su cometido. Entonces, yo ahí lo voy a dejar, Claudia, para que nos dé un ratito de poder conversar y les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento. O la dejo y empezamos la conversación así por si necesitamos regresar a algún slide. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Karin. Antes de darle la palabra a los compañeros, Irma, si puede poner en el chat la asistencia para quienes no se han anotado, por favor que se anoten. Y si pueden, si podemos hacer un bloque como de 5 preguntas concretas, así Karin las escucha una, y así responde en bloque, ¿les parece? Porque si no le quiero robar tiempo a su licenciado, ¿verdad? Entonces, si quieren, ¿quién va primero? ¿Van a tomar el micrófono de viva voz o van a levantar manitas? ¿Cómo quieren que procedamos para optimizar el tiempo? Ahorita alguien escribió en el chat de su Ah, conocimiento y su experiencia. ¿Usted cree que la política creada en el caso de las becas en CGPLAN es para todos? ¿contesto esa primero de una vez? Si quieren, jóvenes, si quieren, bueno, o alguien más que quiera decir a viva voz, ya tenemos una pregunta puesta. ¿Alguien más? ¿O con esta cierra Karin? Si quieres, contesta esa, Contesto Karin. esto y tal vez mientras se animan. Bueno, miren, las políticas públicas en principio tienen que definir quién es su sujeto de intervención, ¿sí? Eso es parte, digamos, del proceso de definir qué es lo que yo quiero transformar. Bueno, en este caso quiero transformar el nivel educativo de una sociedad. ¿A quién le voy a apuntar en eso? Bueno, le voy a apuntar a la juventud que se gradúa, ¿verdad?, de su ciclo medio y quiere hacer una formación universitaria, o le voy a apuntar a la juventud que ya hizo su licenciatura y quiere hacer un estudio de especialización. Todas esas son decisiones que se van tomando en el proceso de formulación de la política. Para aterrizar en su pregunta, la política de becas de CGPLAN es en principio de carácter abierto para la juventud, ¿sí? Tiene delimitación en términos del grupo meta o el grupo objetivo al que está dirigida, pero dentro de ese marco general existen diferentes ofertas de programas y generalmente como estos programas son patrocinados por cooperantes, por países amigos, etcétera, son programas que tienen características y criterios específicos de edad, de temas, de tiempos, que van discriminando en el buen sentido de filtrando, ¿verdad? No de excluir a las poblaciones. Entonces, en principio es una política abierta, ¿verdad? De carácter amplio dirigido a la juventud, pero cada programa tiene sus criterios que tiene que cumplir y muchos de ellos ni siquiera están en manos de la CGPLAN, están en manos de los cooperantes. Te tengo 3 preguntas más. Muy bien. ¿Qué política pública es la más difícil de ejecutar a su criterio? Consulto, ¿en la práctica la política pública está cumpliendo con sus metas? Y tercera, ¿cuál sería la rama de la ciencia más importante que le brinda soporte a la política? Wow. Bueno, miren, tal vez voy a empezar por la pregunta de en medio. ¿Están cumpliendo las políticas públicas su cometido en Guatemala, supongo? Pues yo diría que en este momento no necesariamente, pero es una generalización muy grosera la que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Guatemala no tiene, por ejemplo, un sistema de evaluación de políticas. Ese último marco que yo les mencionaba, el marco evaluativo, en Guatemala se escribe en papel
Pero, por ejemplo, CEGEPLAN, que es el ente que debería estar en eso, él no tiene un sistema nacional de evaluación de políticas públicas. Entonces, rara vez se evalúa una política pública en el país, a menos que a un donante que ha invertido recursos en esa política pública le interese. Entonces, ¿qué pasa? Se crea la capacidad, sea dentro del Estado o fuera de él, para poder hacer estudios de evaluación que nos digan si esa política está funcionando o no, etcétera. Sin embargo, esta es una función que debería tener la CEGEPLAN. Entonces, en términos breves, no te puedo contestar la pregunta porque no existe un sistema nacional de evaluación. Hay programas que pueden ser exitosos y otros no, pero en términos generales la sociedad no puede saber si sus inversiones que hace con sus impuestos están transformando el país. De hecho, ni siquiera tenemos un sistema de información estadística actualizado que nos permita tener la base empírica para contestar su pregunta. ¿Qué política pública es la más difícil de ejecutar? En Guatemala las más difíciles de ejecutar son todas aquellas que rompen con el status quo. No son políticas que, digamos, intentan tocar los temas sensibles de la estructura del modelo económico, del modelo político o del modelo social que no nos impide, que no nos permite salir del desarrollo. Es decir, por ejemplo, crear un sistema nacional de salud de carácter público. Eso sería muy difícil, no quiero decir que no se deba hacer, ojo, sino es muy difícil de ejecutar porque rompe intereses, ¿verdad? De ciertos grupos. Una política, por ejemplo, de reforma agraria es prácticamente un tabú hablar de ella en nuestro país, como podría ser una política, por ejemplo, de desarrollo de la inversión para los microproductores. ¿Por qué? Porque hay factores estructurales de cómo se organiza la sociedad que la mira la ciencia política que impiden. Así que cualquier política llamada a romper con ese status quo es prácticamente en este momento del país imposible de ejecutar. ¿Y cuál es la rama de las ciencias sociales que más ayuda a la política pública? Es muy difícil decir que hay una en particular. Mi consejo para ustedes, ¿cuál es? Aprendan bien el método científico, porque realmente la herramienta fundamental para poder incursionar en las políticas públicas es el método científico. Identificar un problema, crear una hipótesis, tener un marco teórico conceptual para interpretar sus causas y orígenes, para poder entonces plantear, formular soluciones y tomar decisiones de intervenciones y metas. Lo más importante es el método científico y para poder entender el problema. Esto es como cuando uno tiene un paciente enfrente. Si tú haces bien el diagnóstico de la enfermedad, tienes alta probabilidad de darle el tratamiento correcto. Pues igual es con los problemas de la sociedad. Un buen diagnóstico y un buen análisis y uso del método científico es el punto de partida para poder formular prácticamente cualquier política pública. Esas tres creo que ya contesté. Y sería la última tanda, creo que tenemos 5 minutos para cerrar. Nos preguntan dos sobre temas de evaluación. Una, sobre si se puede evaluar la satisfacción de los usuarios de las políticas públicas. Pero también pregunta un compañero si una política pública es auditable, es evaluable. Dice, si no es fiscalizable. También dice, usted diría que la caída de la cortina de hierro o de la URSS contribuyó al descuido del estado de bienestar en Occidente. Una pregunta que me parece muy importante es cómo enviar las políticas públicas el COVID o dicho cambio, o si cambió algo durante la pandemia. Y dice, debido a qué se debe el poco alcance de los resultados de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo. Creo que esa ya la contestaste porque es el tema de la resistencia al status quo, ¿verdad?
Esas serían las preguntas, Karin, que sería pedirte un No, cierre. no. Ok, miren, en principio, en teoría, una política pública, como les mencioné, para que sea una buena política pública, tiene que ser auditable en donde compete ser auditada, es decir, en el cumplimiento o no de lo que dijo que iba a hacer, y evaluable en términos de si logró lo que quería hacer. Si tú no tienes diseñados esos componentes en tu política, en principio no está bien hecha la política. Así que sí, tiene que poder ser tanto auditable como evaluable. Segundo, ¿qué rompió el estado de bienestar? Bueno, fueron varias cosas, ¿verdad? No, más que la caída de la cortina de hierro, que eso fue mucho después, es el tema de la recomposición que tuvo la economía global a finales de los años 70, con digamos, la crisis del estado de bienestar por un conjunto de factores que se dieron en esa época que tienen que ver con, digamos, una reducción de la productividad del capitalismo, incrementos en tasas de interés, ¿cómo es? Hiperinflación, deuda externa exacerbada, cambios muy profundos que hicieron cuestionar la efectividad del estado de bienestar, ¿sí? Entonces hay un componente ideológico, un componente político en ese cambio y una creciente insatisfacción de la sociedad también de que sus estados no estaban respondiendo a lo que decían que tenían que responder. Entonces hay una pérdida de legitimidad también del formato del estado de bienestar y se aprovechan esas coyunturas para introducir como mecanismos nuevos, como la introducción de todos los mecanismos de mercado en las políticas públicas. Uy, eso sería así como para 5 sesiones más. Y en lo del COVID, ¿cuál es el poco? Esa fue la que menos entendí, perdón, pero en términos generales te podría decir que Guatemala, parte de su problema es que nunca se planteó claramente una política de manejo de la epidemia, ¿sí? No tuvo una estrategia clara, no se definió si lo que quería era controlar la epidemia, erradicar la epidemia, solo atender bien los casos, nunca clarificó su estrategia. Y por ende, lo que tenemos es un rosario de cosas que no sabemos ni cómo van a terminar en este momento con la vacunación tampoco. Porque, por ejemplo, si ustedes ven el plan de vacunación de COVID, no tiene metas, ¿sí? Hay una meta grande, global, que es de vacunar 11 millones de personas. Pero después vayan ustedes al plan y busquen cómo van a lograr vacunar 11 millones de personas. No está. ¿Cuál es el poco alcance de las políticas públicas? Hay un conjunto de factores en eso. Los más fuertes son los factores estructurales que tienen que ver con las relaciones de poder en la sociedad. Perdón, hay una compañera que tiene abierto el micrófono, si lo puede cerrar. Perdón, Cari. No te preocupes. Entonces hay una gama de factores siempre. Nunca hay un solo, cuando uno evalúa política pública o analiza política pública, jamás podemos atribuir a un solo factor o causa el que haya fallado o se haya logrado una determinada cambio. Esta es una de sus complejidades, ¿verdad? Y se resuelve nuevamente acudiendo a distintas metodologías de análisis tanto social como económico, que nos permiten ir determinando, ¿verdad?, el peso de distintos factores en esa génesis. Uy, creo que por ahí traté de concretar en 5 minutos. Muchas gracias, Karin. Entonces, si me puedes devolver el control para yo pasárselo y parar la grabación, pero primero agradecerte. Yo puse en el chat, tanto en el privado como en el público,